Amada Iglesia del bendito Nazareno, paz a vosotros en esta hermosa tarde de este sábado que ya en unos momentos más ha de terminar. Pues nuevamente, mis hermanos, estoy ante ustedes para poder analizar la bendita palabra de nuestro Dios. Comenzamos, mis hermanos. Yo los invito a que tomemos nuestra Biblia y vamos al profeta Daniel y voy a tener una lectura con ustedes. Donde están, hermanos, lean ustedes. Vamos a ir a Daniel, capítulo 8 para tener esa lectura que desde aquí lo voy a leer, pero yo quisiera que pedirles ese favor que ustedes me acompañen. Daniel, capítulo 8 del 1 al 17. Comenzamos. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión, y aconteció cuando vi que yo estaba en Susan, que es cabecera del reino en la provincia de Persia. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que de ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y engrandecíase. Y estando yo considerando, he aquí, un macho de cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi lo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él, e hiriólo, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra, y oyólo. No hubo quien lo librase al carnero de su mano. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente, y hacia la tierra deseable. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y las holló. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollado? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y acaeció que, estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí, como una semejanza de hombre se puso delante de mí, y oí una voz de hombre entre la ribera del Ulai, que gritó y dijo:
Gabriel, enseña la visión a este. Vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, porque porque al tiempo se cumplirá la visión. Amén. Bien, hermanos, esta es una lectura del libro de Daniel. Yo quisiera preguntarle, ¿usted sabe de cuántos cuernos pequeños habla la Biblia? Respuesta, habla de dos. Uno es el que está en el capítulo 7 y otro es el que está en el capítulo 8 del libro de Daniel. Y son diferentes. Entonces, mis hermanos, en ese capítulo de 8 de Daniel se habla de un cuerno pequeño, el cual hoy vamos a tratar, de acuerdo a la lectura que acabamos de tener, hermanos. Recordemos que en el periodo de los tiempos, hermanos, han estado los hombres que han escrito la Biblia y que la misma Biblia, hermanos, se interpreta a sí misma, pues tiene una herramienta muy útil que se llama la hermenéutica. Si no se sabe manejar esta herramienta, quien lea la Biblia, hermanos, entra en una confusión acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es como una aclaración. Así que, mis hermanos, quiero decirle, amada iglesia, que el tiempo en que vivió Abraham fue su tiempo, no es el mismo de hoy. El que vivió el rey David fue su tiempo. El que vivió el apóstol Pablo es diferente, no es lo mismo. Todos esos hombres, hermanos, fueron guiados por el Espíritu Santo, aunque sean tiempos diferentes. Pero lo que ellos hablaron, como lo que estamos leyendo en Daniel capítulo 8, hermano, es esencial porque es la voluntad de nuestro Dios, porque hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voy a comenzar con esta lectura que acabamos de tener, hermanos, y allá en donde usted está escuchándome, le voy a hacer esta pregunta y contéstela a usted, hermanos, allá donde se encuentra. Pregunta: ¿qué animales son los que se enfrentan? Según el verso 3. Respuesta, ¿ya la tiene? Muy bien. Dice el verso 3, que habla de un carnero y que habla de un macho de cabrío. Ahí aparece, hermanos, lo que vio Daniel en una visión, así algo parecido. Entonces, dice que, hermanos, este macho, este carnero, hermanos, tenía mucha fortaleza. En su tiempo habla de una grandeza, hermano. ¿Sí? Todo lo que dice el verso 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y engrandecíase. Cualquiera, hermanos,
sucumbía porque, como dice aquí el verso, hermanos, este carnero tenía mucha fortaleza. Y en el verso 4 dice, hermanos, que crecía en gran manera hacia algunos puntos cardinales que menciona la Escritura. ¿A quién representa este carnero, hermanos? Representa a un reino dual, a dos principales naciones. Y aquí aplicamos la hermenéutica, lo cual tiene la misma Sagrada Escritura. Dice el verso 20 del capítulo 8 del libro de Daniel. Aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, ¿qué representa el carnero, hermanos? A los reinos de Medio y de Persia. ¿De dónde el otro que lo atacó? Dice, verso 5. Ese es el macho cabrío. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío, venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. El macho de cabrío, hermanos, se enfrentan estos animales. ¿Quién gana? Pues vemos aquí que gana el macho de cabrío. ¿Qué dice de su rapidez? Que era veloz, rapidísimo, derribaba y pisoteaba, como dice aquí a través de la Escritura. Verso 6. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió con él con la ira de su fortaleza. Y vino que llegó junto al carnero y levantóse contra él, e hiriólo, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerza para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra, y oyólo, no hubo quien lo librase al carnero de su mano. Dice aquí a través de la Escritura, que gana el macho de cabrío, sale victorioso, pero que ese macho de cabrío, hermanos, tenía un cuerno notable. Aplicamos la hermenéutica. Verso 21. Y el macho de cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, mis hermanos, vamos a ver Daniel, capítulo 10, versículo 20. ¿Quién es Javán? Dice aquí. Dice, y dijo Daniel, capítulo 10, versículo 20. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Así que Javán es el reino de Grecia. Antiguamente ese era su nombre, hermanos, pero hoy lo conocemos como Grecia. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Su representante es Alejandro Magno. Él fue el que destronó al reino de Persia en un lugar que se encuentra en el Asia Menor, que se llamaba Arbela. Dice que lo persigue, la historia dice que lo persigue hasta Babilonia. Hermanos, Alejandro Magno pasó a Tierra Santa, la dominó Egipto, edificó un lugar famosísimo que se llama Alejandría. A Darío III lo alcanza, utiliza una arma que tenían los griegos, hermanos, que se llaman las falanges. Al huir Darío, hermanos, sus mismos gobernantes lo alcanzan, ellos mismos lo matan. Todo el poderío pasa a las manos de Alejandro Magno, porque él somete a los medos, a los persas. Alejandro Magno, hermanos, llegó hasta la India, tuvo un vasto territorio, su padre se llamó Filipo,
alcanzó un poder inmenso en 4 años, hermanos. Pero dice la Escritura que él murió, y la historia que él murió muy joven. Entonces voy a volver a Daniel capítulo 8. Verso 8. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza aquel gran carnero, aquel gran cuerno, fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Muy joven le llegó la muerte a Alejandro Magno. La historia dice que él contaba con 33 años de edad. Falleció joven. ¿Qué lo llevó a la muerte? Muchos historiadores dicen, hermanos, que le pegó malaria por esas fuertes fiebres que le dio. Y en su lugar, la historia dice que quedaron 36. Sus generales y sus familiares eran 36. Estos pensaron en tomar su lugar. Y al final, como dice el verso 8, hermanos, solo 4 tomaron ese dominio en las respectivas regiones. Se dividieron su reino. Por ejemplo, Macedonia le tocó a Casandro. Está en Asia Menor. Lisímaco le tocó la Siria a Asia Menor, a Lisímaco, la Siria a Seleuco, y a Egipto le tocó a Ptolomeo. Esos 4 generales se dividieron el reino y ocuparon cada uno esas regiones. Dice el verso 9, y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Entonces, hermanos, ¿cuál es esa tierra deseable? ¿Qué tierra es la que menciona la Biblia como una tierra deseable? Nosotros decimos, es la tierra de Israel. ¿Dónde lo vemos? Ezequiel capítulo 20, versículo 6, que voy a dar lectura. Ezequiel capítulo 20. Dice así: aquel día que les alcé en mi mano, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había proveído, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Esa es la tierra deseable que menciona el profeta Ezequiel. Hermanos, ese cuerno pequeño, ¿qué cosa hizo, hermanos? ¿Hizo cosas buenas o hizo cosas malas o cosas desagradables? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Volvamos a Daniel capítulo 8. Dice capítulo 8 de Daniel, de ese cuerno pequeño, de esos 4 generales, de uno de ellos, que ahorita vamos a ver de quién, salió ese cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, el verso 10 y el verso 11 dice: y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y las holló. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, hermanos,
Esto es lo que hizo, cosas muy desagradables. ¿Por qué? Porque atentó contra nuestro Dios. La disposición que Dios puso, hermanos, atentó contra ella. ¿Con ¿Qué es lo que Dios dispuso de lo del santuario? Éxodo capítulo 29, versículo 38. Éxodo capítulo 29, versículo 38. Y dice así, y esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de un año cada día sin intermisión, ininterrumpidamente, dice la palabra de nuestro Dios. Cada día nadie debería de evitar la orden divina de nuestro Dios, de ofrecer en la mañana un sacrificio y otro en la tarde, dice la Escritura en este verso 38. ¿Qué hizo este cuerno pequeño, hermanos? ¿De cuál de los 4 generales que se dividieron el reino surgió? De Seleuco surgió este cuerno pequeño que lleva por nombre Antíoco Epífanes. Algunos historiadores dicen que significa ilustre. Los sabios judíos dicen que significa el loco, porque él quitó el continuo sacrificio, cosa contraria a la que Dios había mandado. A la voluntad de nuestro Dios la eliminó. Lo acabamos de ver en el verso 11, hermano. ¿Qué más hizo? Atentó contra el sumo sacerdote. Todo lo que correspondía al sacrificio lo tuvo en menos. Por eso dice el verso 12 de Daniel capítulo 8. Pongan un separador en Daniel capítulo 8, porque es nuestro capítulo, hermanos, que estamos aplicando la hermenéutica y lo estamos viendo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 12, y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto que hizo, y sucedióle prósperamente. ¿Vio ese texto, mi amado hermano? ¿Sí? Cosa desagradable, hermano. Algo muy grande hizo este personaje llamado Antíoco Epífanes, porque atentó contra las ordenanzas de nuestro Padre Celestial. Sorprendentemente dice la Escritura, hermanos, que fue un hombre muy malo, pero en toda la maldad que hacía, dice el verso 12 que prosperaba, que salía airoso. Por eso en la lectura que vemos aquí del capítulo 8 de Daniel, hermanos, hay un texto donde dice que Daniel, hermanos, estaba como en estado de shock, hermanos, ¿sí? No se podía ni mover, no podía ni hablar, estaba muy preocupado porque este hombre, todo lo que hacía, hermano, y toda la visión que él estaba viendo, Daniel se espantó demasiado, pues lo dice los mismos textos de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo es posible, hermano? Hasta el día de hoy causa asombro, ¿sí?, que se hicieran tales cosas. Voy a leer el verso 13, que dice aquí del capítulo 8 de Daniel. No se les olvide, estamos estudiando el capítulo 8 y aprovecho aquí, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, pueden mandarla. Mi hermano Daniel está aquí ayudándome, hermanos, y él me la puede pasar. Verso 13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio
y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y hermanos, vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios el espanto de Daniel. Me voy a adelantar al verso 17. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. El espanto de Daniel. ¿Cómo es posible que alguien tan malo prosperaba para lo que hacía, hermano? ¿Sí? Se tuvo por insignificante ese altar de los sacrificios en el templo en Jerusalén, hermano, hacia esa tierra deseable, a Jerusalén donde estaba el templo. Se tuvo sin valor, pero dice la escritura en el verso 14, ¿por cuánto tiempo? Porque no fue por mucho tiempo. Hay un tiempo que menciona aquí el mismo verso 14. Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Entonces, a través de la escritura, hermanos, solamente iban a ser 2300 días, hermanos, literales de 24 horas. Ahorita vamos a ver ese punto. ¿Qué se hizo en el templo de Jerusalén? Pues, hermano, la gran prevaricación fue que metió un ídolo, Antíoco Epífanes, metió a Júpiter olímpico. Es como si nosotros, por ejemplo, estamos en la iglesia y decimos: vamos a quitar la ley, y en lugar de la ley, donde estaba la ley, vamos a poner a la guadalupana. ¿Sí, hermano? Y esa visión la estaba recibiendo Daniel. ¿Qué le pasó? No podía hablar, se quebrantó, hermanos, estaba muy triste. Le vino el asombro, le vino el espanto, y luego dice el verso 15. Verso 15. Y acaeció que, estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como uno semejante de hombre se puso delante de mí. Estaba asombrado, azorado, hermanos. ¿Sí? ¿Quién llegó? Todo lo contesta la misma palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Hermanos, verso 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. ¿Quién fue, hermano? ¿Cómo se llamó este ángel? Se llamó el ángel Gabriel. ¿Sí? ¿Qué le dice, hermano? Le da una orden a Daniel. Y dice el verso 17: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. ¿Sí? Un hombre esforzado, un hombre estudiado, un hombre que conocía idiomas como lo era Daniel, un hombre probado, hermanos. Y solo existen dos hombres en la Biblia que Dios le dio la facultad de descifrar sueños. Uno es José, que le dicen el soñador, y otro es Daniel. ¿Qué facultad tenía Daniel? De declarar sueños, visiones. Daniel era un hombre como nosotros. Nosotros, hermanos, para nosotros Daniel es un gran ejemplo. Nosotros debemos de aspirar a ser como esos hombres, hermanos. ¿Sí? Pero seguimos preguntándonos a través de esta lectura: ¿cómo es posible que un hombre impío, que atentó contra el templo, contra la orden de Dios, contra el príncipe, el principal, hermanos, dice la Biblia que prosperaba? Todo le salía bien a este hombre.
Dice el verso 18. Y estando él hablando conmigo, casi dormido en tierra sobre mi rostro, y él caí dormido en tierra sobre mi rostro, perdón, hermanos, y él me tocó e hízome estar en pie. Entonces, hermanos, dice, esto que estás viendo, Daniel, tiene un fin. Son solamente 2300 días. No son proféticos, porque en la Biblia hay un día cuando no tiene tarde y mañana, cuando la Biblia dice un día, ese es profético. Cuando la Biblia dice un día de tarde y mañana, es un día literal, es un día de 24 horas. Por eso le decía yo, amado hermano, la herramienta de la hermenéutica. Mire, los adventistas toman este texto, hermano, de los 2300 días como la profecía más larga más larga que tienen en la Biblia. Así lo entienden ellos. ¿Cuándo inician ellos el conteo de los 2300 días? En el 454 y le suman los 2300 días, hermano, o le restan y, hermano, le llega hasta el año 1843. ¿Y qué cree que hicieron los adventistas en el año 1843? Fijaron el retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Invitaron a todas sus congregaciones a recibir al Señor, que ya venía en el aire, pero ¿qué creen que pasó? No vino. Bueno, dijeron, es que hicimos un mal cálculo, pero va a ser para el siguiente año. En el año 1844 va a venir. ¿Y qué pasó el siguiente año? No vino, no llegó. Por eso en los adventistas, hermanos, se conoce como el gran chasco. Hermanos, nosotros, ¿cómo aplicamos los 2300 días? Nos damos cuenta que este tiempo de ira ocurrió, hermanos, ¿por qué creen? Y esa es la parte importante que nos debe de quedar a nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Saben por qué ocurrió esto, hermano? ¿Y por qué Dios permitió que un hombre impío hiciera esto? Cuando no se escucha su consejo de Dios, entonces Él manda un castigo, hermano. Manda al hombre para que vean que debe de hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí, hermano? Si el hombre no quiere tener en su vida la orientación de nuestro Dios, ¿sí? Si el hombre, usted sabe lo que estamos viviendo ahorita, hermano, con la pandemia, con el COVID, hermano. ¿Qué es para usted una prueba? ¿Es para usted un castigo? ¿Cómo lo toma? Viviendo confinados como estamos hoy, todos ricos, pobres, güeritos, chaparritos, altos, morenos, hermanos. ¿Cómo tomamos esto que hoy estamos viviendo el mundo, hermanos? Entonces, hermanos, si no se toman en cuenta estos consejos, esta historia que estamos viendo en Daniel capítulo 8, hermanos, puede ser que lo que está ocurriendo, hermanos, es por algo, hermanos. Porque este tiempo de la ira que experimentó Israel, hermanos, dice la Escritura que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Y la ira de Dios se puede presentar en la casa, en la familia, en los seres queridos, hermanos. Fue una visión que vio Daniel, porque Daniel capítulo 8, verso 1,
según la cronología, hermanos, marca el año 553 antes de la era común. Iban a pasar muchos años para que el pueblo supiera de Antíoco, ese Antíoco cuarto, ese cuerno pequeño, porque él ejerce su autoridad en el año 175 antes de la era común. ¿Sí? ¿Qué hizo Antíoco Epífanes, hermano, cuando tuvo poder? Hizo una efebia. ¿Qué es una efebia, hermanos? Es una escuela que enseñaba la, la cultura helenística. Su trabajo de él fue llevar a los pueblos que conquistaban y meter, hermanos, sus costumbres, sus ideas. ¿Qué creen que hizo el pueblo de Israel, hermanos? El pueblo, a ver todas esas cosas, se contagió. Por esto aceptó, el pueblo autorizó contar que tuvieran un gimnasio, hermano. Esta palabra, hermanos, buscándola en el diccionario, viene de una palabra que se llama guiní, que quiere decir perna, semilla, que está puesta al aire, rodeada de una pulpa. Al ejemplo tenemos el durazno, la manzana, el mismo pino, que es el que parece como pinita. El pino, hermano, es duro, tiene su conito debajo, de cada, de cada parte hay una escamilla expuesto. Yin, hermanos, en otra palabra, según el diccionario, quiere decir desnudo, lugar donde se preparaban para los Juegos Olímpicos. La característica era que la práctica que ellos hacían era desnudos, así practicaban los griegos. Se preparaban para el triunfo, dedicarlo a sus dioses paganos. Los israelitas, hermanos, solicitan que también les pongan un gimnasio para prepararse, pero la costumbre era que se tenían que practicar desnudos. Nada más que el varón israelita, hermanos, ellos tenían algo. Al verse desnudos, todos sabemos que todo judío, todo israelita que nacía en el pueblo de Israel, ¿qué pasaba los 8 días? Hermanos, tenían que practicar el pacto de la circuncisión. Era circuncidado. Pero al verse ellos delante de los competidores griegos, esa gente que lo dominaba, hermanos, ellos se avergonzaban de su circuncisión. ¿Sí? No querían, hermanos, que les vieran de esa manera. Entonces, volvían a ponerse el prepucio a algunos, dice aquí, dice la historia, ¿sí? Atentaron, el pueblo de Israel atentó contra el pacto delante de nuestro Dios. Por eso Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, hermanos, vino el momento de la ira, porque el pueblo, en los días de Antíoco Epífanes, encontramos, hermanos, el pueblo se avergonzó delante de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos de aprender. No debemos avergonzarnos de Dios, hermanos. Conozcamos parte de la historia que dice la Escritura. No sé si nuestro hermano Daniel, ¿hay alguna pregunta? Sí, bueno, hay comentarios del hermano Miguel Ángel Martínez. Algo que comentabas, comentó
que de ahí surgió el helenismo en los judíos, de los griegos. También comentó que en ese tiempo muchos judíos se entregaron al gym, Sí, porque me imagino, porque dice GM, sí, se reconstruyeron la circuncisión, lo que comentabas, comieron cerdo, renegaron de su ideología religiosa, por eso vino el castigo. sí. Luego viene el hermano Miguel Hernández, pregunta, los que dijeron que Jesús venía en tal año eran los adventistas. Sí, Es una pregunta. ok. Sí. Muchas gracias a nuestro hermano que enriquece con su comentario, hermanos. Ahora ya tenemos las redes, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento a nuestras manos, hermanos, y eso podemos verlo en internet, hermanos, lo que aconteció en ese tiempo con el pueblo de Israel. Es muy cierto. Ellos, hermanos, se dejaron envolver por la costumbre helenista, hermano. Se llegaron a avergonzar del pacto que Dios hizo con el pueblo. Entonces, muy cierto, por eso viene la ira. Y efectivamente lo que pregunta nuestro hermano Miguel también, los adventistas, hermanos, ellos toman los 2300 días de tarde y mañana como día por año. Ellos los toman como día profético. Por eso les da esta cuenta hasta 1843, donde fijaron que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. No vino. Bueno, en el año 1844 no vino. Y todo eso fue un chasco, mentira. Todo por no aplicar la hermenéutica en la misma palabra de nuestro Dios. Porque como ustedes ven, hermanos, estamos leyendo, yo solo estoy comentando, pero la misma Biblia se está contestando a todo lo que estamos viendo. Gracias a mis hermanos que han participado. Otra pregunta. Sí. El hermano Miguel Ángel Martínez pregunta, los 2300 días literales son 6 años, 2 meses y 20 días. Bueno, qué bueno que ya se adelantó nuestro hermano, pero sí, ahorita vamos a hacer la cuenta. Efectivamente es esa cantidad, porque lo vamos a ver ahorita a través de una cuenta que podemos hacer, pero sí, exactamente, sí, sí es cierto, hermano, es correcto lo que dice nuestro hermano. Y un último comentario. Después de esto salió la rebelión de los macabeos y la fiesta de las luces. Sí, sí, porque esos 2300 días iban a terminar, ¿sí, hermanos? ¿Qué nos deja a nosotros esta historia, hermanos? De esta profecía que vio Daniel, porque él no la vivió. Ya dijimos la fecha, cuando él fue testigo de esa visión, de lo que vio, hasta se enfermó. Entonces, debemos de aprender, hermano, el consejo de la palabra de Dios que nos da a mí, a todos los que escuchamos y a todos los que llevemos este mensaje de la palabra de Dios, nunca te avergüences de Dios. No te dejes llevar por las costumbres paganas del mundo, porque por ello viene la ira de nuestro Dios, hermano. ¿Sí? Esta es parte de la historia que nosotros debemos de saber y debemos de rescatar algo bueno para nosotros. Como el tiempo va muy rápido, hermano, voy a pasar. Dice Daniel capítulo 8, verso 24 y verso 25. Dice así, 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón, y se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado, hermano. Okay. Esto es la profecía para este hombre malvado, este loco que se llamó Antíoco Epífanes. ¿Sí?
Entonces, hermanos, Antíoco se fue en contra de los que ministraban el santuario, con engaño. Los judíos en aquel tiempo, hermanos, usted sabe que el judío guarda el día sábado. Ellos no peleaban en el día sábado. ¿Sí? Los judíos, muchos salieron de la ciudad en aquel tiempo por no querer ese dominio. Muchos se fueron. Muchos estaban en los montes, en las cuevas. Ahí trataban de guardar el día de sábado. No cerca de la familia, no cerca del templo, no en la ciudad. Pero a esos judíos que eran celosos, hermanos, ¿cómo creen que se acercaba a ellos Antíoco Epífanes? Con engaño, iba a tratar, mira, yo quiero tu bienestar, vengo en paz, hermanos. Cuando ya los tenía, los atrapaba, ¿qué creen que hacía? Los mataba. Así caía el pueblo, por lo que dice el verso 24 y el verso 25. ¿Sí? Voy a leer el verso 23, que dice aquí a través de la escritura de la palabra de nuestro Dios. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplieran los prevaricadores, levantaráse un rey altivo en rostro y entendido en duda. Dice aquí a través de la escritura, efectivamente, lo que nuestro hermano comenta, esta visión solo tardó 2300 días. Hermanos, el año bíblico son de 360 días, ¿sí? Por eso se hace esa contabilidad de esos años bíblicos que eran de 360 días, no el de ahorita, que es de 365 días. Que hay una razón que en su momento explicaremos por qué ahora son 365 días, pero sería otro tema. Entonces, los 2360 días, hermanos, los 2300 días son 6 años, 4 meses y 20 días. De la era seleucida, hermanos, ahí en esa era se cuenta de abajo hacia arriba. Es del 343 al 148. El tiempo cuando Antíoco empieza a gobernar y a tener poder es el año 170 antes de Cristo. Termina el año 164, pero mucha atención, hermano. Dice que él fue castigado sin mano. Dice la historia que él salió a una expedición a Babilonia. Llegó queriendo someter a los enemigos. De repente le llegó una enfermedad. Antíoco Epífanes no murió por espada ni por arco. Antíoco Epífanes, tal y como dice el verso 24 y el verso 25, murió por una enfermedad. Fue la intervención divina de nuestro Dios. ¿Qué le dio a este personaje? Dice la historia que le dio fuertes dolores, mucha fiebre, se hinchó, hermanos, y terminó su cuerpo dando un olor fétido, horrible. Sus mismos soldados en su carruaje no soportaban el olor. Finalmente, hermano, su cuerpo se descompuso y dice la historia que mientras lo llevaban iba cayendo a pedazos. Su cuerpo se iba desprendiendo pedazos de carne. Así terminó la vida de Antíoco Epífanes. Dice el verso 27. Verso 27 de la Escritura. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Esto fue lo que le sucedió a Daniel, amados hermanos, como dice el verso 27, porque de Daniel a la muerte de Antíoco Epífanes, que fue en el año 163 antes de Cristo, hermanos, si hacemos la cuenta, indudablemente
transcurrieron muchos años. Si él ve la visión en el año 553 antes de Cristo, cuando eso sucedió, pasaron 390 años, hermanos. Para Daniel, esto tenía su cumplimiento, pero él no vivió esta situación, solamente él vio una visión. Bien, creo que hay otra pregunta, hermano. Sí. Vamos a aprovechar. En parte ya lo contestó en una parte el hermano Miguel Ángel. Sí. Dice Atley Márquez, cuando ellos se avergonzaron es cuando empezaron los Juegos Olímpicos y tenían que correr desnudos. Pregunta, por eso se reconstruyeron los prepucios. ¿Cuál era el premio? ¿Quién ganaba esos juegos? Y el hermano Miguel le contestó ya que se le daba, respondiendo, una hoja de olivo. Sí. Entonces, de hecho aquí también busqué, dice que era una corona olímpica, era la distinción que se le concedía a los vencedores de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Consistía en un cerco de ramas de olivo cortado previamente con un cuchillo de oro en manos de un niño de 12 años, cuyos padres aún vivieran. Los campeones también eran proclamados héroes en sus ciudades, además le pagaban la alimentación durante toda la vida. Ese era el premio. Y el hermano Miguel comenta, según la historia murió apestado, que aún con vida nadie quería acercarse a él. Pues ya es lo que estaba comentando, ¿no? Sí. Y la hermana Atley volvió a comentar, pero no solo era eso. Bueno, ya leímos que no nada más era la corona, les daban fama, gloria, alimentos gratis y todo eso llevaba como premio, ¿no? Entonces ya se contestaron. Bueno, muchas gracias, hermanos, que le contestaron a nuestra hermana, a la cual le agradezco mucho de que se ve que está atenta a través de esta pregunta, hermanos, que se están haciendo. Continúo. A raíz de que se quitó la ignominia al templo, hermanos, se quitó la tierra, el altar se destruyó porque estaba contaminado. Ese rey altivo, hermanos, ¿por qué era altivo Antíoco Epífanes? Porque Dios dijo en Levítico 11 que tiene que haber una separación de animales inmundos y limpios. ¿Cómo contaminó el altar de los sacrificios Antíoco Epífanes? ¿Qué cree que hizo, hermano? Sacrificó puercos ahí. Por eso era altivo de rostro, ¿sí, hermanos? ¿Y por qué pasó todo esto? Quiero recalcar, porque el pueblo dejó las circuncisiones, hermanos. Porque el pueblo dejó de hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Cuenta la historia que a 2 mujeres les mató a sus hijos, Antíoco Epífanes, y los ordenó llevarlos por todo el pueblo, hermano, para que se olvidaran de Dios, para que dijeran, miren, si ustedes hacen que sus hijos adoren a su Dios, les va a pasar esto, ¿sí? Para persuadirlos, hermano, ¿sí? Bueno, terminamos esta historia, hermanos, que como dice en el mundo y en las redes, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, hermano. Esto le pasó al pueblo de Israel por imitar las costumbres de los pueblos, hermano. No lo hagamos, hermano, porque si lo hacemos, lo que estamos leyendo hoy, hermanos, dice que vendrán males. ¿Sí, hermanos? Renunciemos al pensamiento vano, al pensamiento inútil, hermanos. Mejor corramos en sentido contrario donde el mundo corre. Debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo, tomar el consejo de Dios y saldremos adelante, hermanos. Hoy estamos confinados. Ya no decimos cuarentena porque se oye, hermanos, que más nos afecta psicológicamente. Pero miren lo que está pasando, hermano. Todo esto que está sucediendo
Hermanos, es por algo. Por eso, hermanos, no nos avergoncemos de Dios. No corramos con las costumbres del mundo, hermanos, porque esto, hermanos, que está pasando es la ira de Dios, donde ustedes creen que Dios está contento con lo que está pasando, con todo lo que el hombre está haciendo, el mundo, las mujeres, los jóvenes, los niños. Hermanos, nadie se escandaliza de un adulterio, de una fornicación, de un pedófilo. Nadie se escandaliza, hermanos, de atentar contra los niños, lo más sagrado de nuestro hogar. Todo el mundo corre a su trabajo, hermanos, y se olvida de la voluntad de nuestro Dios. No, hermanos. En aquella ocasión, con Antíoco Epífanes llegó la ira de Dios. Y pidamos, roguemos a nuestro Dios que no tengamos esa situación y que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos bendiga, hermanos, porque solo con la ayuda de Dios saldremos adelante. Acuérdese y acordémonos, hermanos, que la Biblia dice que este es principio de dolores. Todavía no sabemos cuándo, pero viene lo peor, porque está escrito en la profecía, en la palabra de Dios. Bien, hermanos, este es mi tema en esta tarde. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.